La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, una vez más estamos aquí para conectarnos con el Señor. Vamos a tener un tiempo devocional con Dios y lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia, un libro poderoso. Vamos a pedir a nuestro Padre su cobertura y lo vamos a hacer orando. Orar nunca está de más ni sobra. Padre bendito, te adoramos. Oh Señor Todopoderoso, gracias por tu presencia con nosotros y en nosotros. Gracias, bendito Padre. Nuestra alma te adora. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy voy a compartir con ustedes la palabra del Señor en Génesis 39. Vamos a hablar de la historia de José. José, un hombre del pueblo de Dios, hijo de Jacob. Señores, vamos a estudiar la vida de este hombre. Me pretendo hablar hoy y el título de mi sermón sería la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. 3 puntos en mi sermón. Quiero que esté muy atento. Primer punto, capítulo 39 de Génesis, verso 1 y 2 dice: llevado pues José a Egipto, óigame bien, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Voy a hablar de la presencia de Dios, lo importante que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Primer punto grave, la presencia de Dios con José. La presencia de Dios con José. Este hombre sufrió terriblemente porque sus hermanos no lo querían, lo aborrecían, no gustaban de él y lo maltrataban. Lo echaron en un hueco. De ahí lo sacaron y lo vendieron como esclavo a un mercader de esclavos que transitaba o viajaba por los desiertos. Ese mercader de esclavos vendió a José a Potifar, un oficial, ¿sí?, un capitán de la guardia personal del faraón de Egipto. Es decir, que José fue vendido como esclavo hacia Egipto. Lo separaron de sus padres. Fue terrible esto, porque los hermanos de José nunca le dijeron a su padre que habían vendido a José. Le dijeron a su padre, a Jacob, que una bestia lo había devorado y el muchacho había muerto. Así que imagínense este José, que era el hijo mimado de su padre, y ahora es un esclavo en Egipto, lejos de donde él residía, y siendo un esclavo. Es allí donde es importante la presencia de Dios, ¿sí? Porque una cosa es la presencia de Dios con nosotros, y eso es lo que dice aquí este libro. Mas Jehová, verso 2, estaba con José.
¿Por qué es importante que Dios estuviera con José? ¿Por qué es importante que la presencia de Dios estuviera con José? Porque fue esa presencia de Dios con José la que sostuvo y sostenía la vida de José. No era fácil lo que él vivía, pero la presencia de Dios con José, damas y caballeros, grabe muy bien, esa fue la que lo sostuvo en todos sus sufrimientos y pruebas. Así que es importante que la presencia de Dios esté con nosotros, con nosotros. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, Dios no, será el que nos va a sostener en medio de las pruebas, tentaciones y dificultades. Eso fue lo que pasó con este muchacho llamado José. Si Dios no hubiera estado con José, nunca hubiera soportado todo lo que soportó. Importante entonces, la presencia de Dios sostiene. Punto número 2, versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Segundo punto, evidencia de que la presencia de Dios estaba con José. Esto es importante, esto es importante, ¿sí? Mientras que en el primer punto, ¿sí?, la presencia de Dios estaba con José para sostener. En el segundo punto, nosotros vemos claramente la evidencia de Dios o la evidencia de la presencia de Dios en la vida de José. Y esto causa un impacto. En el primer punto, la presencia de Dios es para sostener. En el segundo punto, la presencia de Dios es para impactar. La presencia de Dios fue tan importante en la vida de José que impactaba a su alrededor. Mire qué tan tremendo. Impactó a un hombre llamado Potifar, que era adorador de muchos dioses egipcios. Es decir, este era un hombre que no compartía la fe de José. Mas, sin embargo, la evidencia de la presencia de Dios en la vida de José impactó la vida de Potifar, reconociendo que Dios estaba con José. Entonces, fíjate bien lo importante que es la presencia de Dios. Sostiene e impacta. Eso es importante, señores. La presencia de Dios es muy importante en nuestra vida. Entonces hay que cuidar esa comunión con Dios. Y mi último punto, versículos 4 y 5. Así halló José gracia en sus ojos, es decir, de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Punto número 3. José es bendito por la presencia de Dios. Qué interesante es este pasaje. La presencia de Dios bendice a quien la posee. Y lo vemos evidenciado en esto, señores, que la presencia de Dios le dio a José las capacidades administrativas. Porque eso es lo que es un mayordomo, un administrador. Y esas capacidades administrativas se las dio la presencia de Dios a José. Es decir, la importancia de la presencia de Dios es grande. Primero nos sostiene en medio de pruebas y sufrimiento.
¿Mm? Segundo, con la presencia de Dios impactamos nuestro entorno. Y tercero, la presencia de Dios nos capacita para recibir de Dios bendiciones. Porque este José se convirtió en un hombre administrador de todos los bienes que tenía este hombre que era rico. Fíjate qué importante que es todo esto. Y José termina convirtiéndose en el segundo hombre más importante de Egipto, en un gobernador que gobernaba, a la redundancia, todo Egipto. Solamente Faraón era mayor que José. Todo esto lo dio la presencia de Dios. El narrador lo aclara de esta manera para hacernos entender que no eran capacidades humanas las que le dieron el triunfo a José, que lo hizo grande fue la presencia de Dios. Si esta palabra te bendice, dale like, compártela y comenta. Seguramente alguno necesita esta palabra. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga.